Bienvenidos a Sanidad y Medicina, este programa que son bendiciones de Dios para nuestras vidas. Yo espero que a lo largo de esta transmisión nos acompañen a todos los que siguen nuestras redes sociales y esta enseñanza pueda ser de bendición para usted y su familia. Hoy vamos a continuar la segunda parte del tema que estuvimos analizando sobre lo que es el culto cristiano y la liturgia. Para ello, permítame que me acompañen con esta presentación y vamos a dar lectura al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 25. Ustedes que me están escuchando en este momento, vamos a leer este pasaje de la Biblia. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 4:25 nos dice así: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. En esta enseñanza vemos la continuación. La primera parte de este tema, vimos cómo en el huerto del Edén Adán y Eva tenían todo a su disposición. Cuando ellos pecaron, fueron retirados de esta bendición y a partir de ahí todo lo que obtenían lo iban a hacer fruto del sudor de su frente. Tenían que trabajar y esforzarse. A pesar de ello, ellos no dejaron de enseñar incluso a sus hijos que todo lo que obtenían había que agradecer a Dios. Y es por eso que Caín y Abel entregaron su ofrenda de gratitud a Dios, en la cual ellos ¿qué hacían? Reconocían que Dios había sido quien les había provisto de todo aquello que ellos habían logrado. ¿Cuál fue la actitud de Caín? Llevó una ofrenda, lo que tuvo a la mano, y entregó a Dios. Es decir, cumplió para que sus padres no digan nada. Pero Abel fue diferente. Abel preparó con anticipación, buscó lo mejor de sus ovejas y quiso traer para Dios su mejor ofrenda. Qué diferente actitud, ¿verdad? Esto encolerizó a Caín, quien finalmente mató a su hermano Abel. Pasados los meses, ahí es donde vemos el pasaje que acabamos de leer, que Adán se acerca nuevamente a su mujer, a Eva, es decir, se acerca en el acto sexual y tiene fruto de ello un nuevo embarazo Eva. Y ahí es donde concibe a su tercer hijo llamado Set. Set tuvo a su vez sus descendientes, uno de ellos fue Enos. Y en el pasaje que hemos leído dice que a partir de Enos, nuevamente los hombres comienzan a invocar a Dios. ¿Qué sucedía antes? Antes, dijimos la semana pasada, que el culto y la gratitud a Dios era algo que nacía de manera espontánea, voluntaria. Ahora vemos que a raíz de la muerte de Abel, Caín y también sus descendientes se olvidan de darle las gracias a Dios. Le dan las espaldas y es más, como muchas personas hoy, de repente trabajan, se esfuerzan demasiado, pero nunca saben decir gracias Señor por un día más, por haberme dado el pan de vida, por haberme tenido con salud, por mi familia, etcétera. Muchas cosas que agradecer a Dios. Y entonces ahí vemos que con Enos, descendiente de Set, nuevamente empieza a haber una generación de hombres y mujeres que saben agradecer a Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta segunda parte sobre el culto cristiano en el Antiguo Testamento. La historia nos remonta al capítulo 6 de Génesis. ¿Y ahí qué podemos apreciar? Ahí podemos apreciar cómo es que Noé, este patriarca, Noé, ahí, obedeciendo lo que Dios le había indicado, construye un arca porque se venía un diluvio. Todos ustedes saben que durante 40 días y 40 noches llovió
de tal manera que las aguas cubrieron toda la tierra. Ahí, lógicamente, murió toda una generación de personas que nunca quisieron escuchar a Dios, que nunca quisieron adorar a Dios y se habían multiplicado en gran manera. A pesar de eso, la misericordia de Dios los llamó a subir al arca, pero ellos nunca lo quisieron hacer. Así como en estos tiempos, ¿cuántas veces hemos invitado a muchas personas a acercarse a Dios, a tener un tiempo dedicado para Dios? Es más, yo le aseguro que quizás usted y su familia no tienen ese tiempo para Dios y usted como padre no lo está inculcando. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida lo están envolviendo y en lugar de acercarse se aleja de Dios. Pero es momento de hacer ese cambio y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones que Dios nos dé, que hay que saber agradecer que todo lo que tenemos y todo lo que somos en esta vida es gracias a Dios. Y que podemos alcanzar muchas cosas más si es que nosotros obedecemos a su palabra. Eso fue lo que quiso inculcar Noé, pero la gente se burló, se rió de él y es más, hasta dudaron que iba a haber un diluvio. Ese diluvio acabó con toda esa generación, pero aquí hay un dato importante. Después de 40 días y 40 noches, se abre la puerta del arca y Noé y su familia, que habían sido librados del diluvio porque subieron al arca junto a los animalitos, salieron y lo primero que hacen, dice en Génesis 8:20, lo primero que hacen es edificar un altar y ofrecer un sacrificio de todo animal limpio. Aquí vemos dos cosas importantes. El culto, la gratitud a Dios se expresa mediante la edificación de ese altar donde se ejecuta el sacrificio de animales. Y esto en gratitud por lo que Dios había hecho. Posteriormente, esto seguramente Noé enseñaría a sus descendientes a partir de Cam y todos aquellos descendientes que vinieron después, hasta que la historia nos ubica en el capítulo 12 de Génesis, donde vemos cómo Dios, a través del versículo 1 y 3, hace un llamado a Abraham a salir de su tierra y de su parentela para llevarlo a una tierra prometida. Y después de que Dios le dice toda su promesa, que iba a hacer todo lo que él iba a hacer con él y con su familia, si es que él obedecía ese llamado, Abraham creyó y obedeció y salió juntamente con su familia a esa tierra que Dios le iba a indicar. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que en el versículo 7, cuando se apareció Dios a Abraham, dice ahí el versículo 7, le dice a tu descendencia, le dice, mira Abraham, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Abraham, lleno de felicidad y de alegría, ¿qué hizo? Edificó allí un altar a Dios que se le había aparecido. Es decir, ya estaban estableciendo un lugar para rendirle honra, alabanza a Dios. Más adelante, en el capítulo 22, en el versículo 13, vemos cómo Abraham, obedeciendo a Dios, iba a ejecutar el sacrificio de su hijo. Pero cuando ya iba a realizarse, Dios le dice, no, Abraham, no toques a tu hijo, a Isaac, al pequeño Isaac, no lo toques. Ahora sé que eres obediente. Yo nunca he querido que tú sacrifiques a tu hijo. Mira tus espaldas. Y en sus espaldas vio un carnero que estaba atrapado en el zarzal. Y ahí le dice, ahora ejecute ese sacrificio y a ese carnero será sacrificado en lugar de tu hijo. Así como Jesucristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por tus pecados y mis pecados, sin que nosotros se lo pidiéramos, pero Él lo hizo. ¿Sabes por qué? Por amor a ti, por amor a mí. ¿Y qué es lo que nos corresponde por esa muestra de amor, de aún haber entregado su vida ahí en la cruz? Es darle las gracias, entregándole nuestra vida. Y cuando digo nuestra vida, cuerpo, alma, espíritu, entregarlo para hacer su voluntad, para servirle donde Dios nos abra puertas para servir. Y eso es lo que hicieron los antiguos hombres.
A diferencia del tiempo de Adán y Eva, que era algo espontáneo, voluntario, aquí no solamente lo hacen de la misma manera, sino que ya edifican un altar y comienzan a sacrificar a un animal. Más adelante podemos ver, por ejemplo, allá en el capítulo 26, podemos ver la historia de otro de los patriarcas, el hijo de Abraham, Isaac. ¿Y qué hizo Isaac? Igualmente, Isaac se estableció junto a toda su familia en un lugar que Dios le había entregado. Él recibió una bendición de Dios y allí edificó un altar e invocó, se dirigió en oración al nombre del Señor y le agradecía por todo lo que él recibía. Más adelante, uno de los descendientes de Isaac, Jacob, en el capítulo 31, verso 24, también sacrificó un animal en agradecimiento por lo que recibía de parte de Dios. Entonces se da cuenta, un culto cristiano es un culto de gratitud. Uno no va a un templo porque nos obligan, porque tengo que ir, porque me van a mirar mal si no lo hago, porque el pastor de la iglesia me puede decir, no, 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 hermano, así no es. Uno va a rendir culto a Dios porque se siente agradecido. Usted sabe que el día de hoy tenemos vida y eso no es motivo suficiente para agradecerle. Hemos podido pasar muchas circunstancias, pero hoy podemos agradecerle a Dios. Por eso es que en estos ejemplos que hemos visto de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, vemos que la base del culto judaico en el Antiguo Testamento era el sacrificio, tanto de animales como también la entrega de algunas ofrendas de alimentos, no porque Dios iba a comer ese alimento, sino porque ellos mostraban lo que Dios les había dado, porque ese alimento que entregaban como ofrenda le decían, Señor, esto es lo que tú nos das para que nosotros podamos subsistir. Qué hermoso que usted de repente que me está escuchando entregue como ofrenda su profesión, sus propiedades y le diga, Señor, esta casa que tengo es gracias a ti y esta casa se respeta y en este hogar donde vivimos junto a mi esposa, mis hijos, tu nombre es respetado, tu nombre es alabado. Con mi profesión, Señor, yo te sirvo. Las personas que tengo que atender, las atiendo por amor a ti. Ya ejecutamos las cosas así, en una actitud de gratitud. Pero mire, en el Antiguo Testamento pasan los años y vemos ya el tiempo de la llegada de Moisés, aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto gracias a la mano poderosa de Dios. A Moisés Dios le entrega las tablas de la ley. Y ahí, a partir de la relación entre Dios y Moisés, se comienzan a dar las primeras instrucciones, por ejemplo, para celebrar la primera Pascua. ¿Se acuerda que iba a ocurrir la última de las plagas antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto? Iba a haber la muerte de los primogénitos en Egipto. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Para que la muerte no pase por casa del pueblo de Dios, no toque a ninguno del pueblo de Dios, vas a hacer esto. Y le dice, vas a sacrificar un cordero, la sangre de ese cordero la vas a rociar, la vas a pintar en los contornos, en el marco de la puerta, en los dinteles, como dice la Biblia, y cuando venga la muerte y pase por todo lugar, cuando vea que está la sangre del cordero cubriendo la puerta de esa casa, no entrará, no tocará. Y eso es lo que usted y yo creemos. La muerte no nos separa de Dios. Para los que hemos creído en el Señor, el vivir es ganancia, el morir es ganancia, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y sabemos que nos uniremos con Él. La muerte ya no nos separa más del amor de Cristo. Por eso, mi amado hermano, hermana que me escuche, a todos aquellos que siguen este programa, quiero decirles que cuando una persona está acercándose a Dios y tiene plena confianza en Dios, sabe que su vida está en las manos del Señor. Y llegue el momento en que tengamos que partir de este mundo, nos vamos, pero no nos vamos a la deriva, sino
nos vamos a la misma presencia del Señor. Más adelante, nosotros entendemos ahora por qué Dios le da a Moisés las tablas de la ley con los 10 mandamientos, porque ahí se establece el principio, los principios que van a regir en el culto que se celebraría a partir de ahí y más adelante con el establecimiento del libro de Levítico, cómo se celebraría el culto divino. Por eso, no nos olvidemos, ahora que vemos tantas formas de ejecutar cultos y celebraciones en las iglesias y congregaciones, se olvidan de algo importante. El culto no está hecho para exaltar la figura de ningún predicador, de ningún cantante. El culto está hecho para adorar al único Dios verdadero. Si no hay adoración al único Dios verdadero y lo que hay es un show, eso no es un culto divino. Para el pueblo de Israel, celebrar un culto era reafirmar aquellas alianzas antiguas. Señor, tú le prometiste a Abraham que lo llevarías a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Nosotros, así como Abraham, reafirmamos ese compromiso. Por eso es que a nosotros, en nuestro himno, cuando entonamos el himno, ¿qué decimos? Que rendimos, reconocemos al Dios de Jacob. Por eso es que a través de un culto, nosotros profesamos nuestro credo, decimos que alabamos a Dios. Cuando participamos de un culto, expresamos lo que sentimos por el Señor. Hay libertad para decirle a Dios todo lo que sentimos por Él. La gratitud, decimos el amor que sentimos por Él, lo feliz que somos de ser hijos suyos. Y el cuarto principio por el cual celebramos un culto es porque estamos esperando la venida del Mesías. El pueblo de Israel esperaba al Mesías. El Mesías estuvo en medio de ellos, pero muchos no lo reconocieron. Pero luego que Jesús estuvo aquí en esta tierra y luego que fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, estuvo 40 días. ¿Y sabe qué? Una noticia buena que dejó a todos es que Él va a volver por segunda vez. Cuando nosotros vamos a celebrar un culto, estamos esperando esa segunda venida. Por eso, esos principios no se pueden olvidar y son los que forman parte de ese culto cristiano que celebramos y que también celebraban en el Antiguo Testamento aquellos patriarcas. Cuando Dios le entrega a Moisés el libro de Levítico, ahí establece las normas y reglas que van a servir para realizar correctamente un verdadero culto. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle al pueblo de Israel el respeto que se tiene que tener por las cosas espirituales. Por eso le decía, ir a un culto no es a ir a un espectáculo, es ir a rendirle honra, alabanza a Dios. Y en ese lugar no podemos comportarnos de cualquier manera. Por eso, cuando nosotros llevamos aún a nuestros hijos pequeños, les enseñamos que estar en la casa de Dios es un lugar santo, un lugar sagrado. No podemos estar correteando de aquí para allá, ensuciando, lanzando objetos, botando papeles. No, respetamos porque eso nos enseña el Señor. Y al pueblo de Israel, ahí también le enseñó cómo se realizaba el culto. Es más, nuevamente, ahí vemos sacrificio de animales. Sí, pero ¿quién los ejecutaba? En el libro de Levítico 8 y 9, incluso en el momento de la consagración de Aarón como sumo sacerdote y de sus hijos, se hizo públicamente el sacrificio de animales, pero estaba a cargo de los sacerdotes. Primera vez que aparece ya una persona ejecutando los sacrificios y el pueblo miraba, expectaba que ese sacrificio era hecho por el pecado de todos ellos. Se va dando cuenta cómo es que se va configurando un culto a Dios y aquí es donde empezamos a ver esta primera parte. El sacerdote sacrifica a ese animal por el pecado de todos. Y entonces, a partir de ahí,
se celebrarían los diferentes cultos y sacrificios conforme enseñaba el libro de Levítico. Y ahí, usted que nos está siguiendo en las enseñanzas, yo lo invito para que en los próximos programas nos siga acompañando y usted pueda ver la gloria de Dios manifestada a través de estos temas, que lo que queremos es que usted y yo aprendamos mucho más a amar y a conocer a Dios y rendirle nuestro culto de alabanza y adoración. Antiguamente se sacrificaban animales, pero ahora el sacrificio, como dice el libro de Romanos, capítulo 12, en el verso 1 y 2, nosotros entregamos nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso cuando decimos, yo entregué mi vida al Señor, estamos diciendo que todo nuestro ser se ha puesto en sus manos para hacer lo que Dios nos manda hacer, enseñarle a otros a amarlo, a respetarlo, a honrarlo y a tener la esperanza de que solo Dios hace al hombre feliz. Yo le invito a seguirnos en las enseñanzas y gracias a todos por estar ahí. Y yo le pido a Dios que donde usted se encuentre, la paz y la bendición de Dios lo acompañen a usted y a toda su familia. Los espero en el siguiente programa. Que Dios los bendiga.